Vale. Durante los siglos XIV al XVI, la accesibilidad al conocimiento médico más acreditado quedaba en manos de los sectores más privilegiados de la sociedad. El modo de acercamiento a estos saberes tuvo mucho que ver con las posibilidades de los miembros de las élites sociales para acceder a una literatura médica especializada, pero también para solicitar los servicios de los sanadores de prestigio, quienes en ocasiones pusieron por escrito regímenes y consejos dietéticos, además de recetas para uso particular de los enfermos. Al igual que sucede hoy en día, no siempre la transmisión de estos conocimientos se establecía a través de la relación médico-paciente, sino también entre miembros ajenos a la práctica médica, pero interesados en ella. Queda fuera de duda la posibilidad que los distintos consejos, recetas y recetarios tuvieron para sus dueños. De ahí la importancia que fueron adquiriendo las lenguas vernáculas entre las élites ilustradas en la transmisión de los conocimientos médicos, incluso entre pacientes con dominio de lengua latina, como puede comprobarse en la redacción, al menos parcialmente, por el propio paciente de un régimen dietético, que es el que tienen ustedes ahí. También en algunas recetas que los poseedores de los manuscritos o impresos médicos latinos no dudaron en añadir, formando lo que se conoce como colecciones abiertas de recetas, y también en la transmisión de recetas entre particulares, como ejemplos. El factor divulgador de las lenguas vernáculas sirve aquí como vehículo esencial de comunicación entre médicos y pacientes, pero también entre los propios enfermos. Así me voy a centrar en 3 tipos de documentos: los regímenes y consejos personalizados, las recetas particularizadas y los recetarios individualizados. La difusión de los regímenes de salud durante la Baja Edad Media y el Renacimiento resulta incuestionable. Un tipo de literatura médica cuyos antecedentes hay que buscarlos en la tradición hipocrático-galénica, recuperada en época medieval, que ponía especial interés en las denominadas 6 cosas no naturales, principios que, si bien no constituían la naturaleza individual de la persona como las cosas naturales, también contribuían a un mejor mantenimiento de la salud. Estas 6 cosas no naturales eran el aire y el ambiente, el ejercicio y el descanso, la comida y la bebida, el sueño y la vigilia, las excreciones y las secreciones y los accidentes del alma o del ánimo. Entre estos regímenes, por poner algún ejemplo, podemos destacar los Conciliatoria del libro de Visitazione y Conciliazione Medicarum de Stefano de Sevilla, escrito en torno a 1381, o el escrito por el licenciado Antonio de Tournai, médico que había estado al servicio del duque de Bretaña, redactado a finales del siglo XV para el duque de Alba García Pérez de Toledo. Este último aborda aspectos como sobre el aire, sobre el ambiente, el modo de regir el sueño y también sobre la práctica del ejercicio físico, entre otras cuestiones. Los denominados casos clínicos o consilia, es decir, los consejos médicos personalizados, aparecen como género literario estrechamente relacionado con estos regímenes de salud que circulan originariamente en latín a partir de la segunda mitad del siglo XIII por el norte de Italia. Responden a informes realizados por un médico para su paciente o entre diferentes médicos que consultan entre sí sobre un caso particular, práctica documentada ya desde la antigüedad a través de textos que describen casos con preceptos terapéuticos para enfermos concretos. Como ejemplo, pues aquí tenemos algunos, por ejemplo, el realizado para la obesidad al canónigo tarraconense Francesc Joan de Mallà, o también al cardenal Rodrigo de Castro, de final del siglo XVI. Todos estos mantienen una estructura que no voy a hablar porque no da tiempo. Existen también otros textos de carácter médico estrechamente relacionados con los anteriores, como por ejemplo los del destinado del valenciano Juan Rena o su servidor Juan de Alarcón, primera mitad del siglo XVI, que no corresponden formalmente a la estructura que tienen los anteriores, pero que comparten buena parte de las recomendaciones médicas adaptadas específicamente a las características del paciente. ¿Que tuvieron que existir otros ejemplos? No hay duda. Sorprende, no obstante, en estos ejemplos la ausencia de textos destinados a mujeres, al contrario de lo que ocurre en otros territorios europeos, pero quizás solo sea cuestión de tiempo. Por lo que respecta a las recetas, pues vamos a ir rápidamente. Las recetas, al igual que los regímenes o consejos médicos personalizados, están ligadas a la práctica sanadora, tanto entre los profesionales sanitarios, universitarios o no, como entre personas que, sin dedicarse a la práctica, deciden curarse por sí mismas o también transmitir el conocimiento que han adquirido. Lo dicho explica la proliferación de esta clase de escritos médicos en un ámbito donde la vernacularización consigue una mayor y temprana presencia y en donde la transmisión oral también debió adquirir una importancia relevante. Las complejas relaciones entre los miembros de las élites sociales por mantener o recuperar su salud podía conllevar contactos con los sanadores más variados como los empíricos. Otros tipos de recetas suelen ser aquellas ajenas a textos que no tienen nada que ver con ellos, que se incluyen, los dueños de los textos las incluyen a lo largo o al final de los capítulos, o entre medio, o en los laterales. Y también tengo aquí puesto otro ejemplo, es de origen navarro, que es una breve recopilación de recetas en letra castellana asentadas en un libro del de la Tesorería de Navarra. Y desconocemos a quién iba dirigida, pero evidentemente tiene que estar dirigida a alguien vinculado a la corte.
Y por lo que respecta a los recetarios, no me voy a enrollar, simplemente decir que existen recetarios individualizados, y aquí tengo 2 ejemplos, como los destinados al maestre de la Orden de Santiago, Álvaro de Luna, y al rey Enrique IV de Castilla, ambos preparados por el doctor Gómez García de Salamanca. En análisis contrastivo de los títulos y de las recetas y de lo que ponen las propias recetas, muestra la estrecha relación entre ellos. A modo de ejemplo, el 76% de las recetas del de Álvaro de Luna se corresponden con las incluidas en el del monarca castellano. Incluso muchas de estas recetas perviven en recetarios del siglo XVI, aunque con menos incidencia. Y termino ya. Comprobada la dificultad para poder establecer una tipología de los distintos textos médicos, especialmente entre aquellos relacionados con los regímenes y consejos médicos, pero también entre la variedad de tipos de recetas, la documentación expuesta en este breve trabajo reafirma la relación entre los diversos tipos de sanadores y pacientes, pero también entre los propios pacientes. Ejemplos que, a su vez, dejan constancia de la importancia adquirida por las lenguas vernáculas en la transmisión de los conocimientos médicos entre las élites ilustradas, generalmente con un fluido conocimiento de la lengua latina, pero que prefieren usar la lengua vulgar en los asuntos prácticos o para su mayor comodidad o comprensión en temas tan delicados como la salud. Pues muchas gracias. Ya está.